Muy buenas tardes, amigos del programa Remembranzas del periodista Antonio García. Hoy, esta tarde, con Vladimir de la Cruz en la coordinación, por razones familiares muy importantes. Don Antonio hoy no puede estar aquí con nosotros y probablemente el próximo jueves tampoco. Me he permitido invitar a alguien que yo aprecio mucho y que es candidato a la presidencia de la República, Eli Feinsack. Ya bien conocido en este programa, ya lo hemos traído una vez, de manera que la idea es conversar con él en este breve plazo que ha transcurrido desde la vez pasada que lo tuvimos aquí y en la perspectiva de que ya se están cerrando todos los plazos para la inscripción de partidos políticos y ya lo que quedan son los pelotones en marcha. De manera que bienvenido, Eli, esta tarde aquí de nuevo a Remembranzas. Muchísimas gracias, don Vladimir. Como siempre, un placer conversar con usted aquí o en cualquier formato. Lo primero es que la vez pasada habíamos estado en un punto en que el partido estuvo a punto de coalición, ya no hay coalición. Ya no hay. Por razones muy particulares, en este momento va usted solo. ¿Cuál es la situación en este momento del Partido Liberal Progresista? Bueno, qué buen punto de partida para la conversación, porque la verdad es que el Partido Liberal Progresista salió fortalecido de este proceso. Cuando estábamos intentando construir la coalición, logramos interesar en el proyecto a un montón de personas de la sociedad civil, de la academia, de la empresa privada, líderes en sus campos para que vinieran a ayudarnos a engrosar nuestros equipos para preparar plan de gobierno, para empezar a pensar en equipo de gobierno y también equipos para lo que sería la organización del esfuerzo de campaña, territoriales, electorales, etcétera, ¿verdad? Gente con experiencia, que algunos estuvieron en otros partidos en el pasado, etcétera. Y el 95% de esas personas toman la decisión de quedarse con nosotros a pesar de que no hay coalición, ¿verdad? Y por eso estamos hablando ahora del concepto del PLP Plus. Y la idea es que, sabiendo que las encuestas marcan que hay entre un 65 y un 85% del electorado que no se identifica con ninguno de los partidos políticos existentes. En esta etapa. Si ahora lo hablamos, digamos que es la nueva normalidad. No. No es tan... Yo participé en la campaña del 98, 2002 y 2006. Usted en el 98 ya estaba activo en sí, política. señor. Bueno, pero la experiencia, digamos, mía, es que para estos periodos hay mucha gente que está en esa situación que usted dice, porque no están definidos todos los partidos. De acuerdo. Y porque históricamente solo hay, desde 1953 hasta hoy, hay un 24% de abstencionismo en el promedio total. Sí. Y en los últimos 20 años, un promedio que anda en el 31%. Así es. De manera que hay un 70% que siempre se define. Es correcto. Aunque ese 70% ahora no esté definido, no es que no se van a definir. No, bueno. pero precisamente ahí es donde vamos. Hay un 70%, digamos que un 70% de gente que no... Bueno, no, de ese 70% ya hay un grupo, 13, 15% del 100%, sí, que ya tienen una preferencia política. Sí, por supuesto. Pero hay otros 55, 58% que todavía están por definirse y que no se sienten identificados con ninguno de los partidos que ya conocen, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros porque tampoco han visto cómo se cierra el panorama de partidos entre ellos. Yo creo que ya los partidos más grandes, los más conocidos, ya están definidos, y el hecho de que estén definidos y tanta gente no se haya decantado indica que todavía están buscando algo más, y ahí es donde el PLP Plus tiene su ventana de oportunidad, y ahí es exactamente donde estamos apuntando. Bueno, yo pienso que en esa perspectiva suya, también esa cantidad de partidos que hay ahora establece una raza, una tabla más baja e iguala más a todos. Bueno, nosotros no queremos apuntarle a los mínimos. No, quise decir iguala en proporción y tamaño, en posibilidad a todos los partidos, no los desiguala. Sino que cuando hay tantos partidos, más bien hay una visión más igualitaria de todos los candidatos, y esa puede ser una ventaja como la que usted señala. Yo creo que sí, además de que, nosotros estamos ofreciendo una combinación muy interesante de algo nuevo, es una propuesta nueva, no es lo tradicional, pero combinado con gente con experiencia.
porque no puede uno pretender llegar a gobernar sin personas que sepan el arte de gobernar. Sí nos hemos cuidado mucho de no atraer al partido, de no meter al partido a los mismos de siempre, es decir, a las personas que, habiendo sido ministros, presidentes ejecutivos 2, 3, 4 veces, a veces algunos que son sabelotodos, ¿verdad? Porque un día son ministros de vivienda, otro día son presidentes de Incofer y otro día son ministros de salud, ¿verdad? Estoy inventando, pero hay funcionarios así, ¿verdad? Y que habiendo estado en 3, 4 gobiernos, no incidieron, no resolvieron los problemas que aún hoy en el 2021 seguimos enfrentando. Entonces, ahí es donde el PLP Plus le está apuntando, a ese 70-80% de los votantes que todavía no se han identificado con ningún partido político, y creo que tenemos una oportunidad interesante. Ciertamente el hecho de que haya tantos partidos complica. Creo que por lo menos como punto de partida, en la línea de partida, se va a dar ese fenómeno que usted dice, que habiendo tantos, nos igualamos, ¿verdad? Cuesta mucho sobresalir, pero yo creo que nosotros tenemos lo suficiente para poder sobresalir ya en campaña, con propuestas innovadoras, con propuestas diferentes, atacando los problemas de fondo en vez de maquillándolos y proponiendo más soluciones fallidas, ¿verdad? Y para usted, ¿cuáles van a ser sus principales ejes de la campaña en términos de esa visión política, de esos problemas fundamentales? Bueno, lo primero, don Vladimir, es empleo. Hay que generar empleo. El desempleo se nos estancó ahora en un 18%, ya estaba estancado antes de la pandemia entre un 10 y un 12%, que ya era inaceptable. Vemos que otros países se están recuperando de la pandemia mucho más efectivamente, a pesar de que siguen acarreando problemas de salud, ¿verdad? Dentro del desempleo, el desempleo de mujeres. El desempleo de mujeres y el desempleo de jóvenes y el desempleo, sobre todo en las zonas costeras, son problemas muy particulares, porque el desempleo es 18%, pero la realidad de las mujeres es que el desempleo anda más cercano al 40%, más del doble de lo que es el desempleo. Incluso porque ha habido una disminución muy drástica, casi de un 20 y pico % de mujeres cabeza de familia, que hoy son desempleadas. Así es. Y eso significa que quedan hogares completos sin ingresos, porque principios del año pasado, del año pasado, del 2020, habían 220,000 desempleados y habían 350,000 cabezas de familia mujeres. Correcto. Ahora tenemos 250,000 mujeres, según datos extraoficiales que yo tengo, contra 440,000 desempleados. Tenemos 300,000 desempleados prácticamente que no tienen un apoyo de una mujer. Que no tienen apoyo de un hombre. No, de una mujer cabeza de familia. El principal ingreso, desempleados hombres que no tienen un apoyo de una mujer en su hogar, que tiene el ingreso fundamental de... Bueno, ciertamente, el empleo es el primer eje. Un país con esos niveles de desempleo, o sea, esto ya no es un problema de la pandemia, esto es un desastre de pésimo manejo de la economía costarricense que nos lleva a niveles del 10 o del 12, para que no me digan que es culpa de la pandemia. Lo cual es absolutamente inaceptable. Y sobre todo cuando el desempleo se ensaña de una manera tan marcada contra los jóvenes, contra las mujeres, contra los adultos mayores y contra las personas en las zonas rurales y las zonas costeras. Un segundo eje... Y también los jóvenes que desertan a la fuerza del proceso educativo, que los tira a la informalidad o al desempleo total. Ese es otro grupo, ahora hablamos de eso. Correcto. ¿El segundo problema? Correcto. El segundo problema es, o el segundo eje es la reducción de costos, el costo de la vida y los costos de producción. Los productos de la canasta básica, pero no solo los de la canasta básica, en Costa Rica son muy caros. Y son muy caros porque la mayoría de esos productos tienen mercados monopólicos, tienen protecciones arancelarias que hacen que sea muy caro el producto aquí en el país, pero de la mano de eso, el reconocimiento de que a veces esas protecciones arancelarias, yo no soy amigo de las protecciones arancelarias, yo creo que hay que eliminarlas, pero muchas veces esas protecciones existen porque el costo de producir en Costa Rica es muy alto. Entonces, para el productor nacional competir con el producto extranjero es muy difícil. Lo que pasa es que sucesivamente, gobierno tras gobierno, no resuelve el problema de fondo, que es el problema del costo de producir en Costa Rica.
hallan más fácil subir el arancel. Entonces al productor de carne de cerdo le dicen, no se preocupe, siga siendo ineficiente, vamos a meterle un arancel al cerdo chileno para que cuando entre a Costa Rica usted pueda competir con él. Cuando nosotros lo que proponemos es atacar el problema de fondo, que es el de los elevados costos. El costo de la electricidad. Pasamos de ser hace 20 años uno de los países no solo con una matriz energética la más limpia del mundo, sino también con una de las energías más baratas, si no la más barata del hemisferio occidental, del continente americano, a ser hoy un país de los que tiene la energía más cara del mundo, ¿verdad? Y eso afecta a todos los procesos productivos. Los combustibles en Costa Rica también se han vuelto muy caros. Mantenemos un Recope que ya no hace su labor para la cual fue creada, con un monopolio de importación que no tiene el menor sentido de ser, ¿verdad? Y eso le agrega costos innecesarios a los combustibles. Y al final de cuentas, combustible utilizan los trabajadores para desplazarse a su lugar de trabajo. Las empresas, muchas veces, sus calderas y sus máquinas su fuente de energía es el búnker o algunas otras de esas, ¿verdad? Pero también para trasladar producto de la finca al mercado, de la fábrica al mercado, se utilizan los combustibles, eso encarece los productos, ¿verdad? Tenemos un sistema bancario poco competitivo, a pesar de la presencia de varios bancos. Al final de cuentas hay 2 o 3 bancos estatales que son muy ineficientes y que marcan el ritmo en ese mercado. Hace falta mayor competencia para poder bajar las tasas de interés, porque el crédito en Costa Rica es muy caro y encarece todos los procesos de producción. Y finalmente, una seguridad social que se olvidó de que su objetivo era asegurar a todos los costarricenses, y hoy se cree una policía fiscal, donde anda persiguiendo a la gente para ver cuántas cuotas dejó de pagar en el pasado, en vez de andar buscando a la gente para que se afilie y empiece a contribuir a la seguridad social. Cuando usted tiene que un 47% de la fuerza laboral del país está en la informalidad, eso quiere decir una de 3 cosas o una combinación de las 3 cosas. La primera es no cotiza para la caja. La segunda es, no se le respetan sus derechos laborales. Puede ser que trabaja jornadas más largas, puede ser que no tiene vacaciones, etc. La tercera se me olvidó, pero está relacionada con el tema de los derechos laborales. Pero entonces usted tiene un 47% de los trabajadores que no están asegurados. Pero no es que el 47% de los costarricenses no están asegurados, no, es de los trabajadores. Y después usted tiene otro montón de personas que no trabajan o que son adultos mayores, que no tienen capacidad de cotizar para la caja, ¿verdad? Y entonces se le suma al porcentaje de personas que no están asegurados. Es decir, hoy la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando usted suma a los asegurados más sus familias que quedan cubiertas, etcétera, no le está llegando a más del 40 o 45% de la población. Pero eleva el costo de producción. Cada vez que en la caja le otorgan un contrato de mascarillas a una chatarrera, que no tiene la menor idea de dónde va a ir a sacar esas mascarillas, cada vez que la caja compra equipos que ya llegan dañados al país por obra de milagro, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, todo eso encarece la seguridad social, con lo cual encarece la contratación, y es la principal razón por la cual en Costa Rica hay tanto desempleo y tanta informalidad. ¿Cómo trataría de resolver esos problemas? Voy a ponerle un ejemplo breve. 1917, la Revolución Rusa. Lenin, el jefe de la revolución, había esbozado 3 problemas básicos, fundamentales. Uno, el problema del campesinado. Los campesinos en 1867 en Rusia les habían liberado de la servidumbre del zar, pero al darles tierra les habían metido tal cantidad de impuestos que prefirieron seguir siendo siervos y vasallos. Así es. ¿Verdad? Y entonces, uno de los 3 primeros decretos de Lenin fue el problema de la tierra, para resolver el problema de los campesinados. El segundo fue el problema de los soldados. Morían en la Primera Guerra Mundial miles, porque eran miles los soldados que murieron de Rusia, un ejército peleando sin objetivos, sin una visión nacional de presencia en esa guerra, el zar haciendo una matanza ahí a la pura bulla de sus propios soldados. Entonces
otro elemento, uno de entre los 3 primeros decretos fue el decreto de la paz y la desmovilización de los soldados, y eso le atrae a él campesinos y soldados a su causa. Y el otro fue el del hambre. Y entonces el tercer decreto, o entre los 3 primeros, digamos sin igualdad de importancia, sí, el decreto del pan. Entonces, en términos de la situación social que tenemos hoy, en términos de la situación económica, en esa visión de esos problemas fundamentales, tiene, digamos, algún esbozo, alguna idea de cómo podría actuar. Ahora el presidente, cuando entra, tiene la posibilidad inmediatamente, el 8 de mayo, de tirar decretos directos para resolver problemas. ¿Qué ha pensado Eli Feinsack gobernando el 8 de mayo? Mire, son tan importantes los decretos que hay que firmar el propio 8 de mayo como las decisiones que uno empieza a tomar como presidente electo. Le pregunté decretos porque son los que son de su resorte, que usted puede hacer ya. Claro. No son de leyes de la Asamblea Legislativa. Pero hay cosas, además puede presentar proyectos. Pero hay cosas que no son decretos y que son más importantes. Cambiar la actitud persecutoria que tiene la Caja contra los trabajadores independientes, contra los emprendedores. Eso es cierto, contra los independientes los tiene contra la pared crucificada. bajo la guillotina. Así es, así es. Cobrando incluso, cobrando hasta 15 o más años de atraso cuando aquí ese tipo de situaciones prescriben a los 10 años. Eso, don Vladimir, se resuelve con voluntad política. Así es. El presidente de la República nombra ni más ni menos que al presidente ejecutivo de la Caja y a 3 directivos. Pero además tiene la posibilidad de sentarse a hablar con UCAEP y decir, ustedes mandan otros 3 representantes a la Pero además tiene la posibilidad de vetarle las ternas. A la UCAEP. A todos los sectores. A todos los sectores, es correcto. Puede crear una junta directiva proclive a desarrollar una institución vigorosa, fuerte y socialmente muy... Usted me la captó al vuelo. Usted me la captó al vuelo. Para mí eso es más importante que cualquier decreto que pueda firmar el primer día. Y no solo en la Caja, en el ICE. El presidente de la República tiene que nombrar un presidente o una presidenta ejecutiva y una junta directiva que acate los lineamientos, por ejemplo, los lineamientos de allanarse a las normas internacionales de información financiera para poder acabar el truco sucio que utilizan hoy para subir las tarifas artificialmente, ¿verdad? Y entonces, ahí tiene usted, y no solo estas dos, o sea, el presidente de la República tiene el poder... Hay 1.800 posibilidades de elegir gente en juntas directivas. En las juntas directivas de los bancos, en todas partes. Sí. Para mí eso es mucho más importante, porque usted no necesita firmar decretos, usted no necesita cambiar leyes para darle un giro a las instituciones que ya existen. Lo que se requiere es voluntad política. Y que la gente que se nombre sea gente de cambio. Sea gente de cambio, sea gente que esté comprometida con la agenda del presidente y que estén dispuestos a echarse la bronca, ¿verdad? Pero esto, como digo, se resuelve utilizando los mecanismos y la autoridad que la propia Constitución política le otorga al presidente de la República, sin necesidad de apelar al autoritarismo, sin necesidad de apelar a los Bolsonaros y a los Trumps o a los Danieles Ortegas, no hace falta nada de eso. La Constitución política le otorga al presidente de la República poderes bastante más amplios de lo que los últimos presidentes de la República han querido usar. Una, o porque no se atreven, o dos, porque tienen una agenda ideológica que escogen no utilizar esos poderes. Y le doy un ejemplo que ya lo he dado varias veces. Yo no conozco a don Román Macaya. Más que una vez estuvimos en una entrevista simultánea en CR Hoy. Aparte de eso, en mi vida nunca lo he visto, nunca hemos hablado, y en esa entrevista lo que hicimos fue intercambiar garrotazos verbales, ¿verdad? Pero no es un asunto personal, a eso es a lo que voy. Aprobada la reforma fiscal, en la cual este gobierno invirtió una enormidad de capital político en su primer año de gobierno, don Román Macaya se sienta con los representantes de los sindicatos de la Caja y firma un acuerdo para brincarse la ley de la reforma fiscal, para no cumplir con la regla fiscal, para no adoptar las regulaciones que se pusieron a las remuneraciones de los funcionarios públicos.
Y encima de todo tuvieron el descaro, y por eso fue que se descubrió, de que se les ocurrió poner un espacio para que la ministra de Hacienda firmara. La ministra de Hacienda fue la que sonó la campana y dijo, yo eso no lo firmo. ¿Cómo voy a firmar un documento que va en contra de la ley que se acaba de aprobar, que el gobierno impulsó? ¿Verdad? Presidente de la República ausente, ¿verdad? Mutis por el foro, como que si no hubiera pasado nada. ¿Cómo va a ser un presidente ejecutivo, un jerarca nombrado por el presidente de la República, que le lleva la contraria, pero no es que le lleve la contraria, no es un asunto de poder discutir ideas y tener diferencias y resolverlas conversando? Yo creo que eso es muy importante. No, esto es un asunto de un presidente ejecutivo de probablemente la institución más importante que tiene el gobierno de Costa Rica, saboteando el principal objetivo de política pública que el presidente de la República impulsó en su primer año. Don Román Macaya no debió haberse comido el tamalito del 2018, de la Navidad del 2018, siendo presidente ejecutivo, lo debieron haber mandado para la casa. Pero el presidente de la República se lo bailan, no tiene decisión, no tiene... Entonces, muchos de esos problemas se resuelven, insisto, con las decisiones que uno como presidente electo tiene que tomar antes de llegar a Zapote. ¿A quién va a poner en esos puestos clave para asegurarse de que cumplan con la agenda del gobierno? En materia de costos, muchas veces atribuyen el alza de algunos precios al movimiento del precio internacional de la gasolina. Uno podría pensar que sí, que es cierto. No suben el precio, tienen que subirse todos los insumos vinculados. Cuando se compra la gasolina, se compra a veces a pagar a un mes o a 3 meses. Y la canasta internacional de Costa Rica es de varios mercados, no es solo Venezuela con 18,000 barriles diarios, sino que tiene varios. Hoy compramos gasolina, por poner ejemplo, a $100 y la recibimos dentro de 3 meses a $100, pero puede ser que la de mañana valga a 150. Correcto. También puede ser que valga 40. Y si vale 40 también, correcto. Cuando sube en 100 o sube en 150, suben todos los precios, pero cuando baja la gasolina, ningún precio baja. Y a partir de allí vuelve a subir la gasolina y vuelven a subir los precios, y esa acumulación de alza de precios en artículos de consumo es un robo acumulado a la población. ¿Qué piensa Eli Feinsack con lo que le estoy diciendo? Vean, Vladimir, déjame contarle una anécdota. Yo durante 15 años me dediqué al negocio de la construcción. Y yo viví en carne propia eso que usted está diciendo. Cuando China estaba construyendo la represa de las 3 Gargantas, que absorbió todo el acero y el cemento del mundo. Del mundo. Del mundo. Y aquí el cemento y el acero subieron en paralelo con el mercado internacional. Yo hice el estudio, uno como economista, aunque esté metido en la construcción, siempre uno anda atendiendo a las neuronas que quieren dedicarse a algo un poco más intelectual, ¿verdad? Yo hice el estudio para ir a presentárselo a la ministra de Vivienda, que es la misma señora que es hoy ministra de Vivienda, doña Irene, me acuerdo el apellido. Sí. El aumento del precio del cemento y de la varilla en Costa Rica fue prácticamente el mismo porcentaje que el aumento del precio de la varilla y del precio del cemento en el mercado internacional. Una vez que China terminó la construcción de esa carambada y de pronto el mercado mundial está inundado de cemento, inundado de acero, porque la capacidad instalada estaba para construir las 3 gargantas, los precios en los mercados internacionales se desploman, pero inmediatamente, ¿verdad? Y en Costa Rica los precios se mantienen en una línea recta. Como que si se hubiera muerto el mercado, usted ha oído la expresión, ¿verdad? El flat line del monitor del corazón. Los precios en Costa Rica se mantuvieron en línea recta. Después no me acuerdo qué evento vino, unos años después, que provocó un pequeño aumento del precio del cemento y de la varilla. Y los precios en Costa Rica otra vez aumentaron. Pero cuando se nivelaron en el mercado mundial, en Costa Rica se quedaron arriba otra vez, ¿verdad? En economía esto se estudia y hay un término que se utiliza que es el de los precios pegajosos. Y eso sucede cuando usted lo que tiene son mercados poco competitivos e hiperregulados, ¿verdad? Porque cuando usted tiene que
le fijan las carambadas al costo, ¿verdad? El precio de los servicios públicos al costo, como dice ARECEP, es al costo, es a lo que a usted le cueste. Si a usted le costó mucho, el precio es alto, y si a usted le costó menos, el precio es bajo. Entonces no hay ningún incentivo para cuidar los costos. Si el presidente ejecutivo del ICE quiere montarse en un helicóptero para ir a ver una vista aérea de una construcción y de paso aterrizar para pasar a la boda de la sobrina, por ejemplo, ¿verdad? El costo de ese helicóptero es parte del costo de la operación del ICE y ARECEP termina aceptándolo, ¿verdad? Y entonces, habiendo mercados tan hiperregulados en Costa Rica y tan poco competitivos, eso es lo que termina sucediendo, que los precios se quedan pegados en esos niveles altísimos. Y por eso es que es tan importante en nuestra propuesta del Partido Liberal Progresista la ruptura de monopolios, la toma la adopción de reglas que fomenten la competencia, que fomenten el ingreso de nuevos competidores en todos los mercados para buscar, por medio de esa competencia, bajar costos, bajar precios y poder beneficiar al consumidor. Al final de cuentas, lo que nos interesa es beneficiar a todos los costarricenses, que la comida sea más barata, que el alquiler sea más barato, que los buses sean más baratos. Pero vea lo que pasa en este país, y ya esto no es el mercado, esto es la ARECEP, que tiene la misión de regular los servicios al costo. Cuando la fórmula da para arriba, inmediatamente suben los precios. Cuando la fórmula da para abajo, como ahora hace 15 días con las tarifas de los autobuses, si no me equivoco, 15 días o 3 semanas, y el intendente de transportes anuncia que no va a implementar la rebaja de las tarifas porque va a darle chance a las empresas de que se recuperen, de que se nivelen. Es absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Pero eso es lo que se hace en nombre de proteger al consumidor. Para eso se creó ARECEP. Y para eso hay defensores de los habitantes y el consumidor y un montón de cosas. La Defensoría de los Habitantes es una institución totalmente sin dientes. Lo único que puede hacer es emitir informes y pedir explicaciones, pero no tiene la capacidad. Además, la Defensoría de los Habitantes fue creada contra el Estado, porque es una institución que vigila el Estado. Pero también el sector privado le mete los dientes a los habitantes. Vamos a ir a un corte, un momentito, y regresamos. Claro. Sí, claro. Volvemos al programa Remembranzas, esta tarde aquí con Eli Feinsack, aquí yo molestándolo un poquillo, Vladimir de la Cruz, ¿verdad? Sacándole jugo, porque es un gran intelectual, un gran economista, y además hoy metido en política, que puede ser muy significativo e importante de que él pueda tener una mejor y mayor proyección en el espacio político y público del país, independientemente del resultado de las elecciones, pero que a partir de esta campaña probablemente lo va a seguir teniendo más. Entonces, veníamos hablando de algunos problemas gruesos, ¿verdad? De eso vamos a cambiar de temática para aterrizar más bien en el Eli Feinsack político. ¿Verdad? ¿Cómo está hoy la organización de su partido? ¿Qué nivel lleva? ¿Ya están totalmente inscritos? ¿Todavía les falta algo? ¿Cómo están trabajando las candidaturas? No le voy a preguntar candidatos, obviamente, eso es un trabajo, quedan 2 meses todavía para pulir eso y presentar las listas oficiales, pero sí interesa entender para quienes nos oyen que este es un partido nacional. Que va a estar presente en todo el territorio nacional, no solo por la candidatura presidencial, sino también por los niveles de provinciales, porque llevan diputados en todas las provincias y llevan listas completas en cada provincia. Y por otro lado, porque eso tiene un efecto multiplicador sobre cantones y distritos. Así es, efectivamente, el partido nacional está inscrito a nivel nacional. Vamos a presentar candidatura presidencial y vamos a presentar candidatos para los 57 puestos de diputados, todas las provincias. El partido está completamente inscrito al día, ya tuvimos nuestra Asamblea Nacional culminando el proceso de renovación de estructuras, que en realidad hay tiempo hasta octubre de hacerlo, pero ya nosotros lo tenemos listo. ¿Tienen convocada alguna otra Asamblea Nacional?
Tenemos convocada una Asamblea Nacional para el próximo, el próximo fin de semana. Un consejo nada más de alguien que participó en campañas. Tienen que tomar un acuerdo que les permita delegar funciones de la Asamblea Nacional al Comité Ejecutivo, para que ante las situaciones de cómo marche la campaña electoral no tengan que convocar la Asamblea, porque siempre convocar la Asamblea es complicado. Es complicado, pero sí. Si la Asamblea Nacional delega y lo puede hacer, incluso estatutariamente se puede hacer la modificación para que eso suceda, al Comité Ejecutivo tienen prácticamente todo el mecanismo para avanzar rápidamente en cualquier cambio que haya que hacer, en cualquier decisión que haya que tomar por la Asamblea Nacional, por delegación de la Asamblea, pueden hacerlo en el Comité Ejecutivo. Sí, es una buena observación. De hecho, entre los puntos que tenemos para la Asamblea del próximo domingo, no pasado mañana, sino la siguiente semana, hay algunas reformas estatutarias que estamos... Si ya hicieron la convocatoria pública, en la misma Asamblea pueden hacer una modificación. Sí, y todavía estamos a tiempo incluso de modificar la convocatoria pública. No, por eso, en todo caso, el primer acuerdo de la Asamblea es modificar la agenda. Así es. Y meter un nuevo tema. Así es. Pero bueno, el partido, como le decía al principio, don Vladimir, se fortaleció mucho con el influjo de todas estas personalidades, expertos en sus respectivos campos, ¿verdad? Hemos organizado unas mesas de trabajo programáticas, digamos, que son los que están trabajando la propuesta del plan de gobierno. Eso es lo que usted había dicho en un programa anterior, de que primero estaban trabajando en esos equipos. Correcto. ¿Sigue trabajando así todavía? Sigue trabajando, como le decía, de un grupo que teníamos de tal vez unas 120 personas, solo 4 o 5 se salieron cuando se disolvió la coalición. El resto de las personas han continuado. Y entonces ahí tenemos un equipo verdaderamente de lujo en nuestra mesa de economía, nuestra mesa de tecnología e innovación. Ese equipo, digamos, está estructurado en todas las ramas de gobierno, en términos de materia, en términos de temáticas para la elaboración de programas. Así es. Bueno, no tanto, digamos, respondiendo a la organización institucional del gobierno, porque es un desastre, ¿verdad? Pero sí los grandes temas, ¿verdad? Sí, tenemos mesas que lidian con temas como mujer, juventud, poblaciones originarias, así como tenemos mesa de economía, y dentro de la mesa de economía tenemos especialistas en comercio exterior, especialistas en finanzas y bancas, especialistas en macroeconomía, etcétera, ¿verdad? Tenemos una mesa de ciencia y tecnología de lujo. Grupos étnicos, eso no se puede dejar ya por fuera. Correcto. Este mes de agosto es un mes de afrodescendencia, por ejemplo. Así es. Todos esos temas están, tenemos mesas de trabajo. Seguridad, agricultura, medio ambiente, en todos tenemos mesas de trabajo compuestas por profesionales de altísimo nivel, ¿verdad? Y paralelamente lo que hemos venido es construyendo una estructura de organización territorial que nos garantice poder llegarle a todos los rincones del país. Más allá de los comités cantonales que el partido tiene en este momento en 82 cantones, ¿verdad? Porque lo de Monteverde es muy nuevo. Nosotros ya tenemos comités cantonales en los 82 cantones. Una cosa es el comité cantonal, otra cosa es la estructura que va a mover esos cantones y sus respectivos distritos en la campaña. Como cantón no participa en este proceso. No participa en las elecciones. Entra para el 22. Correcto, todavía entra como parte de Punta Arenas Centro. Sí. Y entonces ya tenemos hemos estado trabajando en crear estas estructuras. La verdad que con gente de muy buen nivel, gente que ha estado en el pasado en otros partidos, que han participado en 2, 3, 4 procesos electorales en esto mismo, ¿verdad? En lo que es la organización territorial, en lo que es la organización del día de las elecciones, que usted sabe que un partido político que quiera tener presencia en todas las mesas de votación tiene que tener 12,000 voluntarios disponibles el día de las elecciones. Por lo menos para tener 2 en cada una. Para tener 1 en cada una, más fiscales, más guías, más... El promedio de mesas electorales es como de 6,000 en todo el Correcto. Pero aparte de las mesas, usted necesita tener la gente que va a sacar a la gente de la casa, la gente... Pero le voy a dar una experiencia también, porque yo tengo más experiencia que usted en participación electoral. Esta es mi primera. Meter una persona a una mesa es congelarla. Usted lo que tiene que tener es un fiscal de mesa, que abra y que cierre. Bueno, si no... Abra y que cierre, y garantizar en ese sentido
un fiscal de cierre en todas las mesas. En todas del las país. mesas, En así todas. es. Bueno, Porque de hecho, la forma de hacer fraude en Costa Rica es es en el conteo. en el cierre. Bueno, Cuando podría haber un chorreo a media tarde. No. Cuando un partido puede ejercer un control total de la mesa, Sí, porque los otros partidos no tienen representantes. Entonces es. ahí sí puede haber correcto. una situación de fraude. Correcto. Eso- Pero ese riesgo existe a lo largo de todo el día, porque si solo un partido tiene representantes en la Junta Receptora de Votos, en cualquier momento le dan 3 papeletas a una misma persona y las tiran. Es un poquillo más difícil porque ahora también hay un vigilante del tribunal, pero de todas Correcto. maneras el vigilante El no conteo. es miembro de mesa oficial. En todo caso, don Vladimir, la prioridad primero es tener fiscales de mesa en todas las mesas, En todas las mesas. y fiscales de centro de votación. Así está. Y después, si conseguimos, nos sobran, digamos, los voluntarios, trataremos de tener, por lo menos en lo que nosotros llamamos los megacentros de votación, que son centros que reciben 6.000, 9.000 votos o hasta más, ¿verdad? Algunas escuelas muy grandes. En esos centros sí tener gente en todas las mesas y ver cómo los vamos acomodando. Pero estamos haciendo un trabajo intenso en ese sentido. Estamos empezando a hacer ya giras a partir de la próxima semana a las diferentes provincias del país, a todos los cantones. Hemos conseguido dirigencias de verdad que muy interesantes no voy a decir en todos, pero en la mayoría de los cantones. Así que el partido está trabajando en este momento a toda máquina, muchísimo voluntariado, muchísimo espíritu de equipo, ¿verdad? La gente está muy entusiasmada de participar en estas elecciones, y sobre todo muy entusiasmada porque tenemos las mejores propuestas, estamos convencidos de ello y tenemos los mejores equipos, y eso me parece que ni siquiera somos nosotros los que lo decimos, ya varios de nuestros rivales nos lo han dicho, ¿verdad? Incluyendo alguna persona que dijo, muchacho, dejaste sin equipo a tales y tales partidos, ¿verdad? Pero bueno, en eso estamos. Si uno quiere gobernar, tiene que enfrentarlo La seriamente. proporcionalidad de mujeres para encabezar provincias la van a mantener en 3 o en 4 todavía. No está definido. No está definido. O sea, sí tenemos, en este momento tenemos 3 provincias definidas Con mujeres, con sí, hombres, 3 provincias definidas con mujer, y una en la que podemos irnos de cualquier lado, y eso va a depender de la propia provincia. al final de cuentas, de la propia asamblea, no la provincial, la nacional. Si ustedes nombran por asamblea, eso es lo correcto. Así es. Y cuando digo 3 definidas, todo queda sujeto a que la Asamblea Nacional lo apruebe, pero hay provincias donde hay liderazgos muy claros, ¿verdad? Y hay otras provincias donde la cosa está más repartida. Entonces, pero bueno, vamos a cumplir con las reglas de la paridad y la alternancia. Que eso es obligado. Primero, porque es obligado. Segundo, porque dichosamente tenemos el equipo humano. Y proporción de gente que está participando con ustedes entre gente mayor de 40 años y menor de 40 años, había cuenta de que en el padrón electoral, según leí yo en algún momento, el nuevo para estas elecciones, el 52% de la gente es mayor de 40 años. Sí, mayor de 40 años. Mayor de 40. Sí, correcto. Sí, claro. Correcto. Ya no estamos como en las 2 últimas elecciones, que era al revés. Sí. Que la mayor parte de la gente era menor de 40. No, Viera qué interesante, don Vladimir, porque nosotros tenemos unas bases de datos con aproximadamente 10.000 afiliados en este momento. Y yo... Eso es una base grande. Es una base grande, claro. Muy grande, no cualquier partido la tiene. Así es, así es. Y me atrevo a decir, le confieso que no he visto las estadísticas en detalle, pero me atrevo a decir que de esos 75% son más bien menores de 45. Sin embargo, las diferentes generaciones se acercan al partido de diferente manera. Los jóvenes entran a una página web, llenan el formulario de afiliación, reciben su correo electrónico y ¿cómo se llama? Y empiezan a activar hasta electrónicamente. Muchas veces, ayer yo estaba sentado en un restaurante almorzando y se acercó una pareja a saludar, y pues, yo no sabía quiénes eran, no los conocía, y la muchacha se baja la máscara y me dice, soy tal y tal de tal lugar, de Guanacaste, de aquí en San José. Y le digo, muchacha, hemos hablado por teléfono 20.000 veces, nunca nos habíamos visto las caras, ¿verdad?
Y los jóvenes son muy dados a eso. Los mayores, los viejillos, digamos, ¿verdad? Se acercan al partido de otra manera. Y llaman y a través de algún conocido, de algún amigo, o mandan un correo electrónico. No se meten a la página web a llenar un formulario. Mandan un correo electrónico. Me llamo tal y tal, ya estoy pensionado, pero tengo 30 años de experiencia en mercadeo, quiero ayudar, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Y entonces en los equipos de trabajo tenemos una combinación bastante equilibrada de gente joven y de gente mayor de 45 años. A mí me sorprende que en los últimos tiempos hemos atraído a mucha persona adulta, porque en nuestros inicios el partido era muy joven, ¿verdad? Era mucha juventud, cosa que a mí me alegra mucho, ¿verdad? Pero ahora también se está acercando mucha gente ya, digamos, más madura, ¿verdad? Estamos recibiendo alrededor de 400 correos al día de gente solicitando afiliarse al partido. Y de una vez, para los que nos están escuchando, les pido disculpas si a veces no se les responde inmediatamente, pero nos superó. Estamos por adquirir un sistema automatizado para poder responder, para por lo menos la primera respuesta que sea inmediata y canalizar esas solicitudes a quien la pueda responder de la mejor manera, ¿verdad? Pero estamos teniendo un crecimiento impresionante. ¿Está el IFENSAT disponible siempre para quienes lo soliciten en medios de comunicación, personas que de alguna manera se acerquen a preguntar algo? A medida que avanza la campaña cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil, claro. Pero hay necesidades a veces de atender. No solo es la necesidad de atender a la prensa por quedar bien con la prensa. Para uno es una oportunidad también de llevar el mensaje y dar a conocer al partido. De manera que yo no soy una persona que rechace invitaciones o entrevistas. Ya sí, digamos, a estas alturas, que estamos con giras, hay agendas, y entonces a veces hay que decirle al periodista, mire, no lo puedo atender inmediatamente, pero llámeme mañana al final de la tarde, o me quería invitar el martes, ya tengo una actividad, que otro día me puede invitar, ¿verdad? Pero a nadie le rechazamos una entrevista o una solicitud. Sí, eso es muy importante. Los medios de comunicación y los programas dentro de los medios de comunicación, cada uno tiene su público. Unos públicos grandes, otros medianos, otros pequeños, pero a todos hay que llegarles. Yo tuve una experiencia, don Vladimir, nomás empezando cuando anunciamos la formación del partido en el año 2017, si no me equivoco. La primera entrevista que me hicieron, la primera solicitud de entrevista, y la recuerdo con mucho cariño, para empezar porque el que dirige ese programa es amigo mío desde hace 25 años, pero además porque me dio ese espacio. Fue don Fernando Fait en la esquina del parque, que es un programa que se transmite en Desamparados. Bueno, después lo llevaron a radio, digamos, de alcance nacional, pero en aquel momento era un programa que se transmitía en Desamparados únicamente. Y en la esquina del parque, literalmente, en la esquina del parque, ahí en Desamparados, ¿verdad? Y un seguidor mío, que por cierto es una persona mayor, me escribió casi regañándome: ¿para qué pierde su tiempo con medios tan chiquitillos? Y me acuerdo, le digo a don Eduardo, en primer lugar, porque yo necesito llevar mi mensaje a todos los rincones. Y este programa tiene un nicho muy particular, ahí en Desamparados, que no es un lugar donde los liberales llegan fácilmente. Además tiene una población electoral altísima. Es uno de los distritos, Desamparados Cantón, claro. Sí, es uno de los importantes electoralmente. Guadalupe, Desamparados y Atillos y toda esa parte. Bueno, los Atillos y Pavas, que son distritos, son más grandes que la mayoría de los cantones, ¿verdad? Pero al final de cuentas, hoy uno va a una entrevista en radio como esta y después queda en Facebook y uno la comparte en las redes sociales. En el caso de esta, en la que usted está ahora, tiene una retransmisión en televisoras, en esta misma radio los sábados y no sé cuántos otros días las republican, que no manejo bien esas cifras, pero tiene este programa se reproduce casi a partir de hoy, este programa en vivo,
tiene como 5 o 6 reproducciones más durante los próximos días. Así es. Y a distintos horarios. Y ahora en la mayoría de los lugares queda, más por televisión. queda en Facebook. Y entonces claro. uno puede compartirlo en las redes sociales y darle mayor difusión también. Entonces, la persona que no estaba pendiente de la entrevista porque eran desamparados, uno la pone en el Facebook de uno y entonces de pronto alguien de Tilarán dice, mira, déjame, vamos a escuchar que... Así que sí, yo siempre he sido de una política de puertas abiertas con la prensa. Así fui cuando fui funcionario público. Me parece que los funcionarios públicos nos debemos a la población, estamos para servir. No estamos para servir, no están. Yo todavía no soy funcionario público, pero los funcionarios públicos no están para servir al periodista. Pero el periodista es el medio o la herramienta que tiene el funcionario público para comunicarse con la población, para rendirle cuentas a la población. Y entonces es importantísimo tener apertura y decir, si me quieren entrevistar, venga, con mucho gusto le explico lo que quiera. De la educación, hablemos. ¿Qué piensa de la educación tal como está ahora? Con los golpes que se ha llevado de la pandemia, con las diferencias entre la educación privada y pública, con los atrasos telemáticos que hay en el sector público, sí. con la poca capacidad con la poca capacidad que tienen muchos docentes para estar también atendiendo en estas nuevas circunstancias que ya se quedaron, porque mucho de lo que impuso la pandemia se queda. Usted me preguntaba anteriormente acerca de decretos del primer día. Uno que estamos analizando, y lo estamos analizando con los abogados, es para entender el alcance de lo que se puede lograr, es una declaratoria de emergencia en la educación nacional, que nos permita, porque plata hay. Montones. No hemos llegado, se dicen que no hemos llegado al 8% del PIB, pero andamos muy cerca de ese 8%, es un montón de plata. Y entonces estamos analizando qué alcance le podemos dar a un decreto de emergencia para poder redistribuir los recursos para empezar a aplicarlos donde tenemos las mayores debilidades. Un decreto de emergencia parecido en la parte de telecomunicaciones y de banda ancha y todo eso con el... ¿Van de la mano? Con el millón de millones que tiene, y no estamos diciendo mentiras, 900.000 millones que están ahí guardados en las arcas de Subetel y Dietel y todas esas teles que hay ahí. Sí. Van de la mano. Para ponérselo al servicio de la industria, a los empresarios, al país, a los educadores, a todo mundo. Al servicio de los estudiantes. Sí, claro. Es que no puede ser que usted esté obligado a clases virtuales y no tener ni cómo conectarse, ¿verdad? Y van de la mano, porque usted tiene que entrarle al problema. O sea, hoy por hoy hay una emergencia, aunque no esté declarada, hay una emergencia en la educación. Los muchachos que se están graduando en este año y el pasado y el próximo, son muchachos que van a haber pasado 3 o 4 años fuera de las aulas, entre huelgas, pandemias y demás problemas que hemos tenido. Incluso la construcción de vivienda, Eli, se tiene que replantear también la construcción de la vivienda social con espacios más amplios para que haya, digamos, comodidad. Correcto. De los seres que habitan una casa, pero además que tengan un espacio para que ahí puedan tener su computadora, su escritorio, su pequeña biblioteca. Es correcto. Porque ya esa situación del teletrabajo se quedó. Vea, y eso, don Vladimir, eso no requiere de ningún cambio legal. Eso simple y sencillamente ordenar que la sociedad. Pero vea la noticia la noticia que publicó La Nación, yo creo, esta semana, el lunes o martes. 2.500 unidades de vivienda en el limbo por un pleito de interpretación legal entre el limbo y el Bambi. Es un absurdo. ¿Quién nombró al presidente ejecutivo del limbo? Sí, claro. ¿Quién nombró al presidente ejecutivo del Bambi? Sí. Es que yo los agarro y los agarro de las mechas y les pego así las cabezas para que se pongan de acuerdo. O van para afuera. O van para afuera. Sí, claro. O van para afuera. ¿Verdad? Entonces, porque no son feudos. Es correcto. Entonces, el tema que usted me está planteando es un tema de rediseñar el concepto de la vivienda de interés social para que incorpore las necesidades de la virtualidad. Definitivamente hay que hacerlo, pero hay problemas mucho más serios en esa. Y por eso la importancia de otra propuesta central que nosotros llevamos, que es la del Estado sano y ágil. Un Estado más pequeño pero eficiente. Cuando usted tiene 3 instituciones, Ministerio de Vivienda, INBU y Bambi, que son las mandamases de la vivienda,
Resulta que entre ellas no se ponen de acuerdo porque tienen interpretaciones diferentes. Entonces, los proyectos se traban porque usted, en vez de tener una cabeza tomando decisiones, tiene 3 cabezas, 3 instituciones. Es una hidra, ¿verdad? Y eso no funciona. Entonces, fusione esas entidades y le da la autoridad y la responsabilidad de desarrollar la política de vivienda del país a una entidad donde no empiece a tener conflictos con otras porque todas las decisiones se toman ahí, ¿verdad? Y lo mismo estamos proponiendo en diferentes campos. No tiene ningún sentido que tengamos un ministerio de Hacienda, un ministerio de Planificación Económica, un ministerio de Economía. Para quienes nos oyen, mire, ¿cuáles son los colores de la bandera del partido? Porque la gente va a votar en la fórmula de diputados por una bandera. Así es, la bandera es anaranjada, el logo es una paloma volando hacia la derecha blanca y abajo dice Partido Liberal Progresista o Liberal Progresista. Y eso es lo que se va a encontrar en la papeleta. Nos pueden buscar... La papeleta de diputados, en la del presidente no, porque ahí va la cara del presidente. Va la cara del presidente, pero también va la bandera. La bandera, cierto. También va la bandera. Y para presidente, de que yo espero ser el candidato, falta que la próxima semana la Asamblea lo ratifique, la Asamblea del partido. Bueno, yo lo doy por un hecho que usted va a hacer, ¿no? Sí. He pensado que no. Voy a invitar, tampoco tengo ninguna preocupación al respecto, pero hay que respetar los procesos internos del partido. Bueno, pero es que usted lleva el liderazgo en ese partido y fuera del partido también. Pero voy a invitar a los votantes a que cuando agarren la papeleta busquen el del apellido más complicado, ese soy yo, ¿verdad? No les da tiempo. ¿Ah? No les da tiempo. Claro que sí. Son minutos para leer. Pero no, la bandera anaranjada con la paloma en blanco, Partido Liberal Progresista, así nos encuentran en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en... no se la agarre, Facebook, en Twitter, en Instagram, y cómo se llama, y también mis redes personales, Eli Feinza, y ahí me encuentran también en esas 3 redes, y constantemente estamos haciendo planteamientos, explicando cuáles son nuestras posturas, cómo pretendemos resolver los problemas del país, así que a sus órdenes. Un gusto haber estado con usted esta tarde. Y YouTube también. 30 segundos para que se despida. Muchísimas gracias, don Vladimir. Muchas gracias a don David, que siempre nos corta el micrófono. Muchísimas gracias a toda la audiencia. De verdad que siempre es un placer estar por acá, don Vladimir, y le agradezco mucho el espacio para haberle podido explicar a sus oyentes en qué estamos trabajando en el Partido Liberal Progresista. Muchas gracias.